Este es un video de una colmena que es más tranquila, que no es tan defensiva. Entonces, cuando yo destapo la colmena, ellas deben seguir trabajando, se debe observar un movimiento tranquilo, continúan con todas sus actividades. Esa es una colmena que yo podría empezar a seleccionar por ser menos defensiva, y es una de las prácticas que uno debería hacer: revisar antes de sacar cualquier cuadro, mirar cómo están respondiendo las obreras a ese estímulo que yo les estoy dando de destapar la colmena. Luego de, ya cuando yo hago esa observación preliminar, ya empiezo a sacar los cuadros. Voy a observar la postura de la reina, postura del día. Esa postura me da también muchísima información. Cuando yo veo un cuadro que es abundante en postura y que cada alvéolo me puso un huevo, pues quiere decir que es una reina que tiene buena tasa de postura. Es una reina que, dependiendo de la inclinación del huevo, puede determinar si es postura del día, y sin necesidad de buscar la reina, solo observando ese patrón de postura, pues ya me está diciendo que es una colmena que no tiene ningún problema, se está desempeñando adecuadamente, y no hay ningún problema en su fisiología que impida esa tasa de postura. Entonces es buscar la postura del día, evaluar cuál es la cantidad de huevos que está poniendo. O sea, se espera que en cada alvéolo tenga un huevito, uno solo, y eso pues me está indicando que es una reina de buena calidad. Cuando observamos lo contrario, que ya en cada alvéolo no observamos solo un huevo, sino que empezamos a observar 3, 4, 5 huevos, ya me está dando una alerta, porque ese tipo de patrón de postura está muy relacionada con abejas obreras que por falta de feromona de la reina empezaron a desarrollar su aparato reproductivo. En especial hubo un desarrollo de sus ovarios. Ellas, como no hacen vuelos de fecundación, ponen huevos que no son fecundados, dando origen a zánganos. Es por esta razón que se conoce como las colmenas zanganeras, y está asociado a la no presencia de una reina en esa colmena. Entonces, este patrón de postura es muy característico de obreras ponedoras, en donde podemos observar un alvéolo con una gran cantidad de huevecillos, y esto pues ya tocaría intervenirlo y empezar a crear nuevamente esas condiciones de equilibrio en la colmena. Suele suceder que cuando son reinas muy jóvenes que están recién fecundadas, es posible encontrar en un alvéolo 2 huevos, pero no esta cantidad como se observa en esta gráfica. Entonces, lo ideal es que en cada alvéolo solo se ponga un huevo. Cuando yo observo cosas diferentes, en este caso, como se ve en la gráfica, me está indicando que es una obrera que empezó a desarrollar sus ovarios y me está poniendo una gran cantidad de huevos. Después de que yo observe una colmena de esta forma, una colmena zanganera, yo tomo la decisión para determinar si la intervengo para volver a ponerla en buen funcionamiento, o definitivamente pues yo prefiero desarmarla, prefiero fusionarla de pronto con otra colmena, o la voy a desbaratar. Esa evaluación se debe basar en el número de la población que tiene esa colmena que ya está zanganera. Si yo veo que vale la pena, que es una colmena o un núcleo que todavía tiene bastante población, pues yo trato de recuperar ese equilibrio de esa colmena. Para esto, pues uno lo primero que tiene que hacer es sacudir las abejas, más o menos 1 o 2 metros de la colmena original. Eso pues se conoce en apicultura como una humillación hacia colmena, ya que la abeja que empezó a desarrollar su sistema reproductivo es una abeja mucho más grande, más pesada, y va a tener menos posibilidad de regresar hacia la colmena. Una vez se haya humillado la colmena, se debe poner cuadros con cría abierta. La cría abierta, recordemos que produce feromona, y esa feromona de la cría estimula que las abejas traigan nuevamente el alimento, en especial del polen orbicular, del néctar, y también inhibe el desarrollo del aparato reproductivo de las obreras. Entonces, esa feromona de la cría también inhibe que algunas obreras desarrollen el aparato, su función reproductiva.
Una vez tengamos eso, pues también se debe poner cuadro con cría operculada para producir una gran cantidad de abejas nodrizas. Recordemos que es una colmena desequilibrada, en donde si nosotros miramos va a haber una alta proporción de abejas adultas, abejas pecoreadoras y una baja proporción de abejas nodrizas. Entonces tocaría recuperarlas, se debe poner cuadros con cría muy próxima a nacer, cría operculada que rápidamente pues me nazca para que me poble nuevamente de abejas nodrizas esa colmena. Indudablemente lo ideal es poner reinas que ya estén fecundadas. La reina fecundada por su nivel de feromona y su forma de defenderse va a tener éxito en su aceptación. Generalmente cuando uno pone reinas vírgenes o realeras muchas veces falla la aceptación y no es posible recuperar esa reina dentro de la colmena. Entonces lo mejor es tener reinas fecundadas que me permitan nuevamente iniciar ese ciclo y poder equilibrar esa colmena. Si de pronto tienen preguntas, alguna duda, Rodrigo pregunta, ¿vamos a tener práctica? Estábamos en espera de poder hacer prácticas presenciales aquí en el apiario que tenemos en Santa Rosa, en la subsede, pero pues todavía no se ha dado el permiso. Estamos esperando que nos entreguen unos kits de protección para poder hacer esas prácticas, pero por este momento no se va a hacer todavía prácticas. Si tienen alguna otra pregunta, duda. Bueno, ya cuando nosotros observamos la reina, la postura de esa reina, y de pronto observamos la reina, pues esa reina también se puede llegar a hacer una evaluación de su fenotipo, donde evaluamos el desplazamiento que tiene, miramos que tenga los 3 pares de patas sin ningún tipo de lesión, que las alas estén totalmente desarrolladas, que no estén con mordeduras o lesiones. Y esa evaluación fenotípica que yo hago de la reina, no solo la voy a ver en su morfología externa, sino en la forma en que ella está poniendo los huevos o el patrón de postura que tiene, que es ser uniforme. Entonces, en este video es una reina, que es una reina joven. Entonces, en este caso, pues se evalúa el desplazamiento. Miramos si está siendo atendida por las obreras. Generalmente la abeja reina cuando se moviliza, hay un grupo de abejas que se conoce como la cohorte, que la acicalan, la alimentan, están pendientes. Esto pues me está también dando un grado de determinar que esa reina está produciendo muy buena feromona, que está siendo atendida y que no tiene ningún problema en su desplazamiento. Hay que tener mucho cuidado porque generalmente cuando se introducen hay veces reinas en las jaulas, en esas rendijas, es posible que algunas obreras mutilen la parte más exterior de las patas de las abejas y las reinas en esa zona tienen una almohadilla que produce una feromona que se conoce como la feromona de rastrillo. Esa feromona de rastrillo va dejando el olor de la reina en la medida en que ella se va desplazando por toda la colmena y le está indicando a las obreras que hay presencia de una reina. También se ha comprobado que esa feromona de rastrillo inhibe el desarrollo de los ovarios de las obreras. Entonces es fundamental garantizar esa observación de los 3 pares de patas para no de pronto tener un efecto negativo en el desarrollo de esa colmena. Bueno, una vez ya observamos la reina, observamos que se encuentra bien, miramos que tenga buen patrón de postura, ya la próxima observación es mirar cómo están las áreas del cuadro o esas distribuciones que hay entre la cría y el alimento que van a tener las colmenas. Entonces, una colmena equilibrada que se encuentre bien va a presentar este patrón de postura y de patrón de distribución de un cuadro normal. Si nosotros observamos en la parte de arriba del cuadro, como lo está señalando,
se encuentra la reserva de néctar. Por debajo de la reserva de néctar, en una línea mucho más delgada, como ustedes lo pueden ver, se va a tener el pan de abeja, que es la fuente de proteína, y por debajo del alimento o de esa área o esa zona de alimento, por debajo de esa se va a encontrar la cría. Es una forma estratégica que han utilizado las abejas para reducir o ser más eficientes en el manejo de la energía. En este caso, las abejas nodrizas que se encargan de la alimentación de la cría que se encuentra por debajo, pueden hacer desplazamientos más cortos. Entonces, si yo tengo abejas que hay que alimentar y las nodrizas van a alimentarla, pues el desplazamiento hacia arriba buscando estas áreas de alimentación es más corto y es mucho más eficiente. Comparada con abejas que tendrían que irse hacia los cuadros laterales, eso pues incrementa la energía, no es tan eficiente y el gasto de energía es mucho mayor. Pero también se ha comprobado que esa miel tiene una propiedad de dar calor. Cuando se compara la temperatura en esta zona, generalmente está por encima de a la parte externa de los cuadros, entonces es una forma también de garantizar dar muy buena temperatura hacia la zona de cría o el área de cría. Entonces es importante que nuestras colmenas, cuando nosotros hagamos la evaluación, presente este tipo de patrón de distribución entre las áreas del alimento y el área de cría. Cuando yo hago este tipo de observación, sé que la colmena se encuentra bien, se encuentra bastante equilibrada y está haciendo un trabajo en su distribución de manera correcta. Alguna forma de medirlo es a través de estas cuadrículas. Uno pone un cuadro, pone una cuadrícula que puede ser en nylon o en alambre en cuadros de 2x2, y de esta forma pues yo puedo determinar cuál es la área que hay en la alimentación y cuál es el área que está en cría. También me da una medida de la calidad de la reina y también se puede llegar a ser como uno de los índices para hacer selección de reinas. Entonces las reinas que presenten una muy buena área de postura, yo las puedo ir seleccionando para hacer todo el proceso de mejora genética. UCB pregunta si cómo puede sobrevivir una colmena en un estado de abandono donde solo la usan para sacar miel. Pues esa es de las características que tienen las abejas, pero hay que tener en cuenta que una colmena en la cual no se le deja las reservas va a bajar muchísimo la población, y si de pronto en la zona no hay rápidamente un flujo de néctar o de polen, esa colmena se puede llegar a perder. En algunos casos, las abejas, cuando interpretan que no tienen la posibilidad de alimentar esa cría, la reina para las tasas de postura y empiezan a evadirse, que evadirse es dejar completamente la colmena abandonada, buscando unas zonas en donde puedan encontrar el alimento. Es por eso que si uno le saca toda la reserva, no las maneja adecuadamente, no le da las condiciones necesarias para el desarrollo de esa colmena, muchas de ellas terminan evadiéndose y terminan yéndose, abandonando la colmena. UCB dice que escoger las colmenas antes de abrir, pero entonces las defensivas, no, claro, toca destaparlas, sino que es una medida o es una observación en el cual yo empiezo a seleccionar qué abejas son menos defensivas o cuáles son las más defensivas. Igual todas toca destaparlas, pero colmenas que sean muy defensivas, y si mi prioridad es trabajar una línea que no sea tan defensiva, pues esa colmena yo empiezo a hacer un recambio de reina. Voy buscando las colmenas que presenten menor grado de defensividad, las incluyo en un programa de cría de reinas, le saco hijas a esa colmena y empiezo a reemplazar esas reinas por las colmenas que sean mucho más defensivas, pero obviamente todas las colmenas toca destaparlas y revisarlas. ¿Cómo volverlas menos defensivas? Es hacer un proceso de selección. En el apiario que yo tengo es identificar las colmenas que no sean tan defensivas. De ellas empiezo a sacar hijas y empiezo a hacer ese reemplazo de las reinas por las colmenas que presenten altos grados de defensividad. De esa forma, pues yo voy estableciendo una línea menos defensiva dentro de la colmena.
Esto pues tiene también que ver mucho con un programa de mejora genética que yo puedo hacer de las abejas, buscando precisamente esas líneas que sean menos defensivas, de la cual yo voy multiplicando ese material genético deseado para las futuras reinas que yo estoy produciendo. Bueno, entonces ya tenemos que observamos la postura, la cantidad de abejas, la forma en que las reinas se movilizaban o la evaluación que yo hago de esa reina de forma fenotípica. Luego voy a hacer la evaluación de la cría, como en este caso. Yo busco que en la colmena, en el momento de destaparla, presente patrones de cría compacta, que esté uniforme, que prácticamente en cada alvéolo esa reina tuvo la capacidad de ponerme un huevo, y estos patrones pues me están indicando que hay muy buena variabilidad genética, hay viabilidad de la cría, quiere decir que esa cría logró ir desde el huevo hasta la pupa y que no ha habido ningún problema. También me está reflejando que estoy haciendo muy buenas prácticas de manejo, se encuentran bien alimentadas, no ha habido problemas de humedad o de frío. Cuando una colmena tiene bastante humedad y frío, esas pupas terminan muriéndose, y es así que uno empieza a observar cría dispareja, empieza a observar los alvéolos que están desoperculados, y eso pues ya me está indicando en qué condición se encuentra la colmena. Lo ideal y lo que nosotros queremos hacer o observar es este tipo de patrón de postura, que sea bastante compacto, que sea uniforme. Ya con eso pues estoy asegurando que la colmena se encuentra en muy buenas condiciones en términos de temperatura, de humedad, de variabilidad genética y de viabilidad de esa cría. Bueno, ya cuando yo evalúo la postura, determino la viabilidad de la cría, otra de las observaciones que se hacen al destapar la colmena es buscar las reservas de alimentación. Eh, Esto es indispensable porque pues, me va a permitir que las abejas puedan cumplir todas sus funciones. También me va a permitir el desarrollo de la colmena en términos de cuántos cuadros de cría está produciendo. Y esa observación debe incluir evaluar cuáles son las reservas en pan de abeja, que es a través de la transformación que hicieron del polen corbicular. Todas las colmenas deben tener pan de abeja, porque es la única forma en que se garantiza cubrir los requerimientos de proteína, de lípidos, de vitaminas y minerales y de otros oligoelementos, y es la base sobre la cual hay un efecto en el desarrollo de las glándulas hipofaringeas mandibulares para la producción de jalea real. Recordemos que la jalea real se utiliza en la alimentación de todas las castas en los 3 primeros días de vida, y si quiero producir reinas, la jalea real es la principal fuente de alimentación de esas larvas que se van a convertir en reinas y de toda la vida de la reina. Entonces es indispensable siempre evaluar si una colmena tiene buen pan de abeja, teniendo en cuenta que el pan de abeja lo moviliza muy rápido, o sea, no se observa que mantenga por largos periodos de tiempo el almacenamiento de ese pan de abeja. Las abejas nodrizas lo movilizan muy rápido, lo transforman en jalea real para poder alimentar a la población. Una colmena que no tenga reservas de pan de abeja o que no esté entrando proteína es una colmena que nunca me va a crecer. Que ese hay veces es un error que generalmente nosotros solo suplementamos con energía a través de los jarabes de azúcar, y es por eso que nosotros observamos que a pesar de que cada 8 días le estemos dando jarabe, 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 esa colmena solo se va a mantener, es muy poco lo que va a crecer, y esto pues se relaciona porque es necesario que tenga la proteína para hacerla en las reservas corporales para que se transforme en jalea real y pueda alimentar esa cría. Por lo tanto, si yo quiero hacer crecer una colmena, debo también suplementarla en la parte de proteína, que es fundamental para el desarrollo de las colmenas. También evalúo la parte de néctar que ha sido transformado en miel. La miel es la fuente de minerales y de proteínas, de minerales, vitaminas y de
cubrir los requerimientos de energía de esa colmena. Entonces, cuando yo hago una revisión de la colmena, debo evaluar la presencia de pan de abeja y debo evaluar las reservas de néctar para determinar si se encuentra bien alimentada o tiene algún tipo de deficiencia.